Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta vez vamos a hablar de la nutrición del adulto mayor, por la alumna Nayeli Silvia Martínez Flores y la docente Alejandra Trinidad, en la asignatura de Nutrición Clínica 2. Bueno, con ello vamos a darnos a la tarea de conocer que el adulto mayor se va a ver su aporte calórico o energético que va a necesitar va a ser de acuerdo a su actividad física que él realiza. Recordemos también que su masa metabólica se vuelve un poco más lenta. Entonces, esto nos va a proporcionar que baje poco a poco de peso. Debemos conocer también al paciente, saber sobre sus actividades y con eso realmente realizar su cálculo energético, de energético y sus calorías que necesita el paciente. Bueno, como tal, conocemos que para cada etapa de la vida existe un índice de masa corporal, pues es así también con el adulto mayor. El adulto mayor, en esta tabla podemos representar el índice de masa corporal, que ese se calcula conforme a la altura y pues el peso que obtiene el paciente. Esto de acuerdo a la edad en mujeres y hombres. Entonces, de este lado vamos a tener la tabla donde vamos a ver el peso saludable que necesita y lo cual nos va a indicar el índice de masa corporal en el adulto mayor. Como tal, pues el aporte proteico, el aporte de carbohidratos, esto de acuerdo a la norma 043, pues como tal, en los adultos, en el adulto mayor, el aporte de carbohidratos deben de ser complejos y aportar el 50% del valor calórico total. Lo mínimo debe consistir en 150 gramos. Con esto vamos a dar el aporte de carbohidratos de acuerdo al paciente, ya que en muchas ocasiones el paciente cuenta con una enfermedad como diabetes mellitus. Entonces, sobre eso vamos a medir sus carbohidratos o alguna otra patología que el paciente obtenga. Entonces, de acuerdo a eso, se llevan los aportes de carbohidratos. Casi, casi es el 50% pues, del valor calórico total. Como tal, pues aquí tenemos la ingesta de proteína y en la ingesta de proteína también debemos de tener muchísimo cuidado. Se dice que el valor proteico para una persona de adulto mayor debe de ser de 1.2 a 1.5, lo cual esto se ve reflejado de acuerdo a la patología que exista el paciente. Por ejemplo, si existe un problema renal, debemos de tener cuidado con la proteína. Sería de 0.6 a 0.8 o el máximo sería a 0.8 del valor de la proteína. ¿Qué es lo que vamos a ver con este paciente cuando existe un aporte mayor en la proteína? Pues vamos a ver que realmente pues el paciente no tenga pues no exista una desnutrición proteica, no exista alguna infección o alguna infección que llegue, que necesitamos un poco más de proteína. Esto se va a ver también adecuado de acuerdo a las necesidades fisiológicas del paciente. De acuerdo al paciente, la ingesta de proteína se adecua a su edad y a su peso. Esto, el aporte de grasas, en los pacientes se van a ocupar el aporte de grasas, que es de 7 al 10% al mayor aporte de grasas saturadas, un 10% de grasas poliinsaturadas y el aporte restante pues de grasas monoinsaturadas. El aporte de grasas, esto se va reflejado en un 30 a un 35% del valor energético total. ¿Qué queremos decir con esto? Pues sí, en un adulto mayor se van a ocupar estas tres tipos de grasa. Esto se va a adecuar de acuerdo a las necesidades que el adulto mayor requiera. Aquí en el aporte de fibra es muy importante, lo cual debemos de decirle al adulto mayor las recomendaciones precisamente para el mayor aporte de fibra y esto evitando que pues se estriña, porque muchas veces los pacientes se llegan a estreñir. Esto por el consumo de fibra. El aporte de fibra debe de ser de 20 a 35 gramos al día. Como tal, pues tenemos la fibra soluble. Esta la podemos encontrar pues en las nueces, en las semillas, en los frijoles, las lentejas y pues algunos cítricos como la manzana y fresas en muchas cuestiones como son en hortalizas. Esta es una fibra soluble, donde podemos encontrar todas estas fibras.
Como tal, también tenemos la fibra insoluble y eh, la fibra insoluble esta se va a encontrar en el trigo y pues en algunas hortalizas, el salvado de trigo, como en las zanahorias, como en el pepino. Alguna de estas fibras, donde vamos a ocupar un poco más de fibra y donde se va a ver el aporte de fibra va a ser en las cáscaras, por ejemplo, la manzana con cáscara, los pepinos, es donde vamos a ocupar un poquito más de fibra, la papaya, en algunas otras frutas y verduras donde se contiene el mayor aporte de fibra. Esto lo vamos a requerir para que el paciente pues evite un estreñimiento o evite que se esté estreñiendo. Entonces hemos de conocer que también el paciente adulto mayor pues se va adaptando. Esto pues por todas las características y todas las patologías que le lleguen a existir durante los recorridos y el paso de sus años. Entonces debemos de tener mucho cuidado en nuestro paciente para evitar que se extrañe, porque es muy complicado que un paciente no llegue a defecar, entonces podemos ocasionar eh, una hemorragia en él. Entonces debemos de tener cuidado con esta tal y por eso es que se le da del 20 al 35 gramos diarios de fibra. Como tal, pues aquí tenemos en las recomendaciones la selección de alimentos. Estas son las recomendaciones que se da para adulto mayor en la selección de alimentos. Pues es elegir verduras frescas y no industrializadas, cereales integrales y con poca grasa, pues los cortes deben de ser de carne magra, pescados y pues en todas nuestras cocciones debemos eliminar el pellejo de la piel del pollo y pues tener obviamente la inocuidad al momento de preparar los alimentos. Limitar el consumo de alimentos grasos. Esto quiere decir como carnitas, barbacoa. Esto lo debemos de evitar completamente en los pacientes para evitar precisamente pues alguna alteración en el metabolismo, en moderar el consumo de sal y productos que contengan embutido, alimentos enlatados, consomés, botanas comerciales. Con ellos debemos de tener un poco de cuidado. Elegir productos lácteos bajos en grasas o descremados. ¿Qué quiere decir? Esto, si mi paciente consume leche, pues vamos a tratar de que sea descremada o en un caso a tolerancia de nuestro paciente. En nuestra preparación de alimentos lo que vamos a incluir es que sean al vapor. Esto nos va a dar una mayor proporción para los alimentos y vamos a utilizar como tal el horneado, la parrilla o algún estufado que queramos para esta cocción. Y pues obviamente para darle un mayor sabor a nuestros alimentos vamos a ocupar hierbas de olor. Esto para darle otro mayor manejo ahora sí a nuestro menú y a la hora de servir para que esto a nuestro paciente, porque sabemos que muchas veces se les quita la sal, se les restringe la sal y el azúcar. Entonces vamos a tratar de que nuestro paciente tenga sabor y que pues las texturas sean blandas. La textura de los alimentos nos va a otorgar que pues tengamos una presentación atractiva para nuestro paciente. Lo que queremos muchas veces es que el paciente come, ya que muchas veces pues él se encuentra enfermo y muchas veces eso no le da la saciedad de probar los alimentos. Entonces con ellos hay que tener un poco de cuidado en la textura de alimentos. Vamos a ocupar ya sea picaditos finos en las comidas, carnes magras, precisamente un poco más suaves, para que ellos puedan empezar a deglutir el alimento, alimentos blandos y pues como tal, en algunas ocasiones el paciente no tiene dentadura, entonces vamos a ocupar papillas para el paciente. Debemos de utilizar papillas como tal, pues la proteína puede ser con caseinato de calcio y esto nos va a aportar pues el aporte proteico que a lo mejor el paciente está necesitando en esos momentos. Entonces, de esa manera podemos preparar nosotros las papillas. Es importante la proteína en ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan a tener úlceras, entonces lo cual pues en eso sí debemos de tener mucho cuidado para que nosotros tengamos el mayor aporte proteico. Pero esto se va a deber al paciente
y a los padecimientos que el paciente obtenga. Como tal, pues en las recomendaciones generales tenemos aquí que la alimentación del anciano siempre se va a ver reflejado por el cuidador primario. Una vez que el cuidador primario, que es el que va a estar al pendiente de los alimentos, pues siempre hay que darle la oportunidad para que ese paciente sean atractivos sus alimentos y en él pueda ahora sí ocupar los 3 grupos de alimentos: verduras, grasas y proteínas. Y pues la carne, y un poco de cereales. Sus recomendaciones generales serían hacer 3 comidas al día como tal. En estas 3 comidas al día vamos a ocupar 2 colaciones, esto para darle una mayor satisfacción, y vamos a tomar momentos pausados, de forma pausada en estos adultos, ya que muchas veces pues es muy difícil empezar a comer o tener un poco más de deglutir los alimentos. Entonces vamos a tener un poco de cuidado y con ellos vamos a tener de forma pausada, y pues eso sí, vamos a tener cuidado entre la sensación de hambre y la saciedad de comer despacio. Entonces con ellos hay que tener mucho cuidado. Debemos realizar actividad física, con ellos va a ser un poco más lento. No sé, puede ser de 10 y descansamos 5, 10, 5 cada espacio, para que precisamente pues de esto no nos ocasione una frecuencia respiratoria o una aceleración en el metabolismo, una aceleración cardíaca. Entonces con ellos hay que manejarlo poco a poco. Tomar de 1.5 litros de agua al día, y esas serían las recomendaciones generales de nuestro paciente. Como tal, aquí hay que tener mucho cuidado que se les da en los pacientes de carbohidratos y de proteínas, así como las grasas, la fibra. Desafortunadamente en muchas ocasiones, pues esperan la ayuda. Entonces hay que tratar de comer con ellos, que sean alimentos que también el paciente y el cuidador primario o la persona que lo cuida pueda estar cuidando, para que precisamente no se le haga a un lado la estancia, bueno, el momento de estar comiendo, pues sí, alguna comida. Entonces hay que tener cuidado, y estas son las recomendaciones, las texturas de alimentos. Pues esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego.